Ya debutó Luis Akin en el fútbol de Emiratos Árabes, pero no fue bueno. Ramiro Vaca se quedará en Marruecos, queda poco para que cierre el mercado de fichajes. Óscar López convocado por primera vez a la Liga Española en Primera División y la historia sigue siendo la misma de todos los días para Miguel Terceros en el Santos. Comencemos con Bolivianos por el Mundo. Gracias por ver este video. Yo soy Futbolista Zurdo y en nuestro canal encontrarás noticias, novedades y análisis sobre el fútbol boliviano y también internacional. Suscríbete porque ya somos una familia con más de 114,000 suscriptores. En este canal encontrarás toda la información acerca de las eliminatorias y especialmente de la selección boliviana. Suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver todos nuestros videos. Gracias. Por fin debutó Luis Akin en el fútbol de Emiratos Árabes, pero no tuvo un debut positivo. Recordemos que hace un par de semanas firmó por el equipo de Khor Fakkan de la Primera División de Emiratos Árabes. Ya había comenzado la liga la pasada semana, su equipo perdió por paliza 5-1. En ese partido Luis Akin todavía no pudo jugar, pero ya lo hizo en esta segunda jornada que se jugó el pasado día sábado. El Al Ain le ganó 2-0 al equipo de Luis Akin, el Khor Fakkan. En este partido Luis Akin fue suplente, pero pudo ingresar en el segundo tiempo al minuto 66. Desde el ingreso de Luis Akin, el Khor Fakkan tuvo mejor rendimiento y ya no recibieron más goles. Así que habrá que ver si después de estas primeras dos derrotas de su equipo, su entrenador lo empieza a poner de manera habitual como titular. Esperemos que así sea porque necesitamos que el capitán de la selección tenga buen ritmo pensando en los amistosos de septiembre y en el inicio de las eliminatorias. Continúa la pesadilla en Rusia para los jugadores bolivianos. Recordemos que tenemos dos compatriotas en el Akron de Togliatti, Roberto Carlos Fernández y también Yomar Rocha. Y este pasado domingo, nueva derrota en la Primera División de Rusia. De local perdieron 3-0 contra el Sovetov Samara. Con este resultado se complican en la tabla de posiciones. Ya están en el último lugar con solo 2 puntos en las primeras 5 jornadas. El año pasado se salvaron en el descenso indirecto, pero este año han comenzado todavía peor y tendrán que ponerse las pilas porque si no, de verdad van a complicar su situación con el descenso. En este último partido, la participación de Roberto Carlos Fernández y Yomar Rocha fue positiva porque ambos fueron titulares y jugaron los 90 minutos, pero lastimosamente no pudieron evitar una nueva derrota del Akron. Un día más para Miguel Terceros en la oficina, porque nada cambia en el Santos de Brasil. Nuevo partido del equipo de Miguel Terceros este fin de semana contra el Mirassol. Empataron 1-1 en condición de local. Y eso que el Mirassol tuvo un expulsado y los últimos 20 minutos el Santos debería haber aprovechado este partido en casa, que era un partido directo contra un rival que está en zona de descenso. Con este empate el Santos está en el puesto 14 con 26 puntos y de momento solo está 2 puntos por encima del Mirassol, que es el primer equipo que está en la zona de descenso. En este partido, Miguel Terceros, como ustedes ya se imaginarán, ha sido suplente, no ha tenido minutos y de los últimos 7 partidos del Santos, la historia se ha repetido en 6 de ellos. Apenas el anterior jueves jugó 14 minutos en Copa Sudamericana. Veremos si en esta fase final de la temporada utilizan un poquito más a Miguel Terceros porque también se vienen los partidos de Copa de Brasil. En esta próxima semana contra el Palmeiras este miércoles. También el Santos tiene que continuar jugando la Liga Brasileña, que es un torneo muy competitivo y donde necesitan sacar puntos para evitar el descenso. Y también tienen que jugar con el Atlético Mineiro Copa Sudamericana en el inicio de septiembre. Así que teniendo todo esto en cuenta, pues el Santos va a tener una gran cantidad de partidos, Copa de Brasil con Palmeiras, Copa Sudamericana con Atlético Mineiro, los partidos de liga que siempre son complicados
y a ver si en esta seguidilla que van a tener en las próximas semanas le dan un poquito más de participación. Pero viendo lo que hemos visto hasta el momento, es difícil pensar que las cosas van a cambiar, lastimosamente. ¿Cuándo volverá a jugar Gabriel Villamil? Durante esta última semana, Gabriel Villamil ya volvió a las convocatorias del equipo de Liga de Quito en Ecuador en esta última fecha frente a Emelec, donde Liga de Quito ganó por 2-0 en condición de local. Ya vimos a Gabriel Villamil en la banca de suplentes y en estas últimas semanas ya venía volviendo a los entrenamientos. Lastimosamente ha sufrido una lesión bastante grave al inicio del mes de julio. Se perdió alrededor de 10 partidos por un traumatismo en el tobillo, y si bien ya está en las convocatorias y ya está entrenando con casi normalidad en Liga de Quito, parece que todavía van a tener que tener paciencia para el retorno del mediocampista boliviano, y su vuelta a las canchas estaría programado para la segunda semana de septiembre. Tal vez lo podemos ver incluso un poquito antes. Liga de Quito tiene que jugar la Liga Ecuatoriana, donde si bien están lejos de Independiente del Valle, que seguramente saldrá campeón nuevamente, tienen que pelear para meterse en la Copa Libertadores del próximo año. Y hablando de Copa Libertadores, en cuartos de final van a jugar con Palmeiras en el mes de septiembre. Ojalá que Villamil esté recuperado para esos partidos y pueda marcar goles como en las semifinales del año pasado. Vámonos a Bulgaria, donde tenemos 3 jugadores bolivianos en el mismo equipo, en el CSKA 1948. El domingo jugaron contra el Septembri Sofía y perdieron 1-0 de visitante. En este partido Diego Medina fue titular y jugó los 90 minutos, y también Héctor Cuellar fue titular, pero solo jugó el primer tiempo. El otro jugador boliviano, José Martínez, no tuvo minutos y ni siquiera estuvo en la convocatoria de este partido. Ni siquiera estuvo en el banquillo de suplentes. Con esta derrota, el CSKA de 1948 tiene su primer partido perdido de la temporada en Bulgaria, pero se mantienen entre los primeros 4 lugares de la tabla. Están a 3 puntos del Ludogorets, que está como puntero. Recordemos que el CSKA necesita otra gran temporada en la liga local para que el próximo año puedan estar nuevamente compitiendo en torneos internacionales, como este año la UEFA Conference League, donde quedaron eliminados en la fase previa número 3. ¿Qué va a pasar con Ramiro Vaca? ¿Se va a ir del Wydad o se queda en Marruecos? Recordemos que hace un par de semanas Ramiro Vaca tenía todo listo para jugar en el fútbol de Arabia Saudita, pero hubo un desacuerdo de último momento entre las dirigencias del Al Riyad de Arabia y del Wydad de Marruecos, y por eso Ramiro Vaca no pudo concretar este traspaso. También se conoció hace un par de semanas que Bolívar habría demandado al Wydad y el Wydad habría devuelto cierto porcentaje de los derechos del jugador, pero Ramiro Vaca se quedaría todavía como futbolista del equipo marroquí. En este último fin de semana, el Wydad compartió un video de pretemporada donde se ve a Ramiro Vaca entrenando con total normalidad, y a estas alturas del mercado de fichajes, que ya casi estamos en la última semana del mercado de fichajes europeo y las principales ligas cerrarán su mercado a más tardar en la primera semana de septiembre, es difícil pensar que Ramiro Vaca ahora podrá salir del Wydad y probablemente continúe su carrera en Marruecos, que para mí sería algo positivo porque creo que el Wydad es uno de los equipos más importantes de ese país. Ramiro Vaca parece que se ha adaptado bien al Wydad, ha tenido minutos, ha marcado goles, ha dado asistencias y además es un equipo ofensivo, es un equipo que siempre pelea los primeros lugares de la tabla, y ese es un equipo donde vale la pena estar para Ramiro Vaca, que necesita un equipo que tenga posesión, un equipo ofensivo donde pueda mostrar todo su talento. Si se va a un equipo de Arabia que pelea por no descender, a un equipo defensivo, seguramente Ramiro Vaca no tendría la posibilidad de mostrar todo su talento. Así que, en opinión personal, pues a mí me gustaría que Ramiro Vaca continúe en el fútbol de Marruecos. Horas decisivas para el futuro de Moisés Paniagua.
Hace algunas semanas, Silvio Fontana dijo que Moisés Paniagua tiene oportunidad de jugar en el fútbol europeo, ya sea en Hungría, tal vez en Escocia, tal vez en la liga holandesa, y la verdad es que es complicado que esto se pueda dar si es que no se apuran las negociaciones, porque el mercado de fichajes en Europa habitualmente cierra el 31 de agosto, así que solo faltaría una semana para que se cierren las principales ligas del viejo continente. Además, otras ligas secundarias como máximo tienen abierto el periodo de fichajes hasta la primera semana de septiembre. Así que si Moisés Paniagua se va a ir del Wydad, pues esta es la semana decisiva, esta es la semana donde todo tiene que darse y todo tiene que cerrarse. Veremos si finalmente Silvio Fontana cumple con sus palabras y puede llevar a Moisés Paniagua a un gran equipo europeo, o por el contrario, tal vez se queda a continuar su carrera en Marruecos, donde no ha tenido un gran rendimiento, no ha jugado muchos partidos, no le han dado mucha confianza en esta primera mitad de 2026. Efraín Morales continúa lesionado en el fútbol de la MLS. Recordemos que la pasada semana en un entrenamiento sufrió una lesión que todavía no se sabe con exactitud qué es, pero al menos estará lesionado hasta la segunda semana de septiembre. Su equipo no pudo tenerlo en la última fecha. El pasado sábado empataron de local 2-2 con Los Ángeles Galaxy, y con este resultado el equipo de Montreal está en el puesto 14, está penúltimo en la conferencia este y está bastante lejos de clasificar a la zona de playoffs. Pero bueno, esperemos que retorne lo más pronto posible Efraín Morales y que también esté presente para la fecha FIFA de la selección boliviana, donde seguramente vamos a necesitar al mejor defensor boliviano en proyección que tenemos en este momento. El jugador boliviano Óscar López tuvo el mayor salto en su carrera en apenas unos meses. Recordemos que el futbolista nacido en España y que ya debutó con la selección boliviana en eliminatorias en 2024 estaba jugando en el Mallorca B. Hace tan solo algunos meses atrás estaba jugando en la quinta división del fútbol español y todos nos preguntábamos si realmente tendría el nivel suficiente para ser un jugador importante en la selección boliviana cuando estaba en quinta división de España. Pero en estas últimas semanas todo ha cambiado de manera muy rápida y muy positiva para López, porque ha sido fichado por el Getafe. Y si bien de inicio tenía que fichar por el Getafe B, un equipo que viene jugando también en categorías inferiores del fútbol español, pues rápidamente Pepe Bordalás, el técnico del Getafe, ha visto con buenos ojos al futbolista de raíces bolivianas y le ha dado minutos en pretemporada, jugando algunos partidos amistosos, como por ejemplo contra el Mónaco de Francia. Y en este inicio de Liga Española ya le ha dado su primera convocatoria al primer plantel. En la fecha 2 de Liga Española, el Getafe le ganó de local 1-0 al Racing de Santander y en el banquillo de suplentes tuvimos a Óscar López. De pasar de la quinta división hace 3 meses atrás a Primera División de España en cuestión de meses es algo totalmente increíble. Si bien se espera que Óscar López tenga mayor participación en el Getafe B, puede que tenga alguna oportunidad en el primer plantel en caso de necesitarlo el entrenador. Ojalá que Óscar López siga creciendo y Villegas sin duda que tiene que convocarlo nuevamente a la selección boliviana, donde hace algunos años pues lo convocaban habitualmente, pero en los últimos tiempos Villegas a veces no lo llevaba a la selección, pero con lo que viene haciendo sin duda que merece un espacio en la verde. ¿Qué estará pasando con Fernando Nava? El futbolista boliviano todavía no es convocado en Portugal. Recordemos que hace un mes el futbolista Fernando Nava fue fichado por el Nacional de Madeira, equipo de primera división de Portugal. En Portugal ya han jugado hasta la jornada número 3 de su liga y de momento Fernando Nava todavía no ha tenido la oportunidad de ser convocado, ni siquiera ha estado en el banquillo de suplentes en ninguno de estos 3 primeros partidos. El partido más reciente este pasado domingo contra el Vitória de Guimarães, donde el equipo del futbolista boliviano, el Nacional de Madeira, perdió 1-0 de visitante, pero pese a este resultado se mantienen en el 7º lugar de la liga con 4 unidades.
Habrá que ver qué es lo que está pasando con Fernando Nava, tal vez todavía no convence su rendimiento en los entrenamientos, tal vez están pensando ponerlo en el equipo juvenil. Hay que ver, no hay mucha información acerca de este tema, pero sí es curioso que lo acaben de fichar hace un par de semanas y todavía no le den la posibilidad de estar convocado al primer equipo. Ojalá que en la siguiente jornada que va a jugar el Nacional de Madeira, el próximo fin de semana contra el Estrela da Amadora, esperemos que en esa cuarta fecha ya pueda aparecer el ex Oriente Petrolero. Eso ha sido todo en Bolivianos por el Mundo. Muchísimas gracias por ver este video. Nos reencontramos la próxima semana con más actualidad de nuestros compatriotas a nivel internacional. Suscríbete.